Cuautitlán, Estado de México, va dirigida a militantes y simpatizantes de Morena. Pido su atención, por favor, para este importante mensaje. Atendiendo la resolución dictada el 15 de julio de 2023 por la Comisión de Quejas, se recuerda y da a conocer el contenido del acuerdo ACQY-INE 104-2023 para que nos ayuden a que en todo tiempo esta asamblea sea de la forma siguiente. Los discursos no deben de contener de forma directa o indirecta llamados explícitos al voto a favor o en contra. Los actos no tienen como objetivo el objeto de apoyar o postular precandidatos a un cargo de elección popular. La propaganda que aquí se expone no tiene el propósito de dar a conocer propuestas relacionadas con alguna aspiración de carácter electoral, sino todo lo contrario, va dirigido al proceso de selección de la coordinación de la defensa de la transformación. Si hay propaganda en ese sentido, favor de retirarla. En ningún momento se debe presentar plataforma de un partido político o coalición o promover a alguna persona. En general, no deberá haber manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a una finalidad electoral. Asimismo, les avisamos que no se están utilizando prerrogativas de acceso a radio y televisión en esta asamblea y que le estamos reportando al Instituto Nacional Electoral en todo momento un calendario de los recorridos, trabajos y visitas que realizamos en la semana, llevando un control de los recursos utilizados. Así es que, siendo las 12:59 de este hermoso lunes 14 de agosto del 2023, damos por iniciada la asamblea con nuestro delegado Adán Augusto López. ¡Fuerte el aplauso! Y decimos, es un honor estar con el mejor, ¿se escucha? Es un honor estar con el mejor. Es un honor estar con el... Recibimos con mucho ánimo a nuestro delegado político, el licenciado Adán Augusto López Hernández, en esta asamblea informativa de nuestro partido, de nuestro movimiento. El ánimo de la gente siempre. Es un honor estar con el mejor. Es un honor estar con el mejor. Que se escuchen las palmas, las banderas, el amor que se le entrega a nuestro querido amigo Adán Augusto. El cariño de los mexiquenses del municipio de Cuautitlán recibe a este
tabasqueño excepcional, el licenciado Adán Augusto López Hernández. Así pues, recibimos con mucho ánimo a quien estábamos esperando con ustedes, el licenciado Adán Augusto López Hernández. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí esta tarde en Cuautitlán. De verdad que muchas gracias, porque el que ustedes se hayan tomado la molestia de venir aquí, de acompañarnos, a nosotros nos anima cada día más. Nos anima a seguir caminando, seguir recorriendo el país y comprometiéndonos con ustedes. Hoy, de manera muy especial, porque veo que hay muchos además aquí esta tarde, yo quiero iniciar agradeciendo y reconociendo la presencia de los adultos mayores que nos acompañan hoy y de todo México. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Miren, este movimiento posiblemente nunca hubiera triunfado sin el apoyo y sin la participación de todos y cada uno de ustedes. Ustedes son los que hicieron posible que la transformación de México comenzara. ¿Por qué? Porque en los momentos difíciles, y fíjense bien, en los momentos difíciles, cuando los conservadores, Televisa, los señores del dinero que se creían amos y dueños de México, se confabularon y le robaron la elección presidencial en el 2006 para imponer a un espurio, a Felipe Calderón, en la presidencia. Ustedes reconfortaron y acompañaron a Andrés Manuel López Obrador. Sin ustedes, sin ese ánimo, sin ese apoyo, hubiese sido muy complicado. No es fácil, es una herida que todavía no cierra. Y como dijo un poeta, son de esas heridas que no se limpian ni con todo el agua de los océanos. Y ustedes estuvieron ahí apoyando y reconfortándolo, animándolo. Y después, otra vez, los mismos de siempre, Televisa, los conservadores, diseñaron, fabricaron un candidato y lo sentaron en la presidencia de la República. Fue, digamos, el fraude al estilo Televisa. ¿Se acuerdan que a esta esposa le consiguieron? Y otra vez volver a empezar, porque la embestida era dura. Lo menos que decían es que Andrés Manuel era un peligro para México. Desde luego que nunca aparecía en las noticias, en los programas de Televisa. Era una embestida bien orquestada. Pensaron que era fácil derrotarlo. La verdad es que no lo iban a derrotar nunca, porque contaba y cuenta con el apoyo de ustedes, del pueblo de México. Y eso sí,
Una vez que llegó a la presidencia de la República, 2018, 30 millones de votos, fue imparable ya el apoyo popular, ni con todo el fraude que lo intentaron, ni con todo el dinero pudieron. Más de 30 millones de mexicanos hicieron presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. ¿Y saben qué fue lo primero que hizo Andrés Manuel una vez en la presidencia? Se acordó de todos sus compromisos, uno por uno. De entrada, envió al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para que se hiciera realidad la pensión universal para los adultos mayores en todo el país. Y en enero y febrero del 2019, los servidores de la nación, que son como los héroes anónimos de la Cuarta Transformación, recorrieron todo el país, fueron a todas las casas, levantando un censo porque necesitábamos saber cuántos eran, dónde estaban y quiénes eran los adultos mayores. Porque llegó el momento esperado. Finales de marzo, principios de abril, en las plazas públicas, en las escuelas, en las bibliotecas, en las oficinas públicas, en las oficinas de telégrafos, fueron convocados todos los adultos mayores del país. Y ahora sí, hubo justicia. Ahora sí, un panadero, un paletero, un bolero, un talabartero, un taxista, un herrero, un carpintero, un vendedor ambulante, un campesino, un agricultor, un ejidatario, un obrero, un ama de casa, todos tuvieron ya derecho a una jubilación, jubilación que dignifica a todos los adultos mayores de este país. Y ahora, otra vez, los conservadores, Televisa, los señores del dinero, los que se dicen políticos opositores, ya andan diciendo, escúchenlo bien, que ahora que se vaya Andrés Manuel de la presidencia de la República, se va a terminar la pensión universal para los adultos mayores. Pero yo, aquí en Cuautitlán, repito las palabras del presidente el 1 de julio en el Zócalo. Escúchenla bien y compártanlo con todos. El presidente dijo, venga quien venga, la pensión universal se queda porque es un derecho de todos y es una obligación constitucional. Y miren, todavía hay algunos deslenguados. Yo no le voy a decir chachalaca porque después se enoja, pero se llama Vicente Fox. ¿Saben qué anda diciendo? Le dijo a su candidata que quiere que regrese la pensión para los expresidentes de la República y que desaparezcan los programas sociales. Porque dijo, todos esos que reciben un programa social son unos, yo no lo voy a repetir, porque el zángano, el flojo, el mantenido es él. El pueblo de México es pueblo trabajador, dedicado, entregado a construir este gran país. Y miren, pues ya que estamos aquí, ¿por qué no hacemos una encuesta? Nada más si les aviso que esta encuesta, pues no la van a ver publicada ni en el Universal, ni en el Reforma, ni en el Economista, ni en el Financiero, ni en Latinus, mucho menos en Televisa, como dice el presidente. Ahí nada más publican por la paga, toda una estrategia de los conservadores para publicar y decir ya, de calle se la llevan. No, esta es la encuesta que vale, porque es con ustedes, es con el pueblo. Y a ver, ¿están de acuerdo en que hagamos la encuesta? Primera pregunta.
Ustedes quieren que regrese la pensión de los expresidentes de la República. ¿Cómo? Pues creo que ya se amoló Vicente Fox. Va a tener que buscar trabajo. Segunda pregunta, y esta es la más importante porque ustedes deciden. ¿Ustedes quieren que continúen los programas sociales y la pensión universal para los adultos mayores? ¿Cómo? No, pues ya, el pueblo manda, ustedes deciden. Y con tanta alegría y con tanto apoyo, les voy a dar una noticia. Señora, ¿cómo se llama usted? Margarita Aguilera, a sus órdenes. Doña Margarita, ¿y usted ya recibe su pensión universal? No, todavía. A ver, muchas gracias, doña Margarita. ¿Alguien que reciba su pensión universal? A ver. No. ¿Cómo se llama? María del Rocío. María del Rocío. ¿Y de cuánto es, doña María del Rocío, su pensión? 4.800. 4.800. Pues vamos a esperar que doña María del Rocío se siente, no se vaya a caer de la emoción. Pero a partir de enero del próximo año, la pensión universal aumenta 25%, va a ser de 6.000 pesos. Tengan para que aprendan. Ese es amor del bueno, amor del presidente y el pueblo. Por eso, todos los días, el presidente que recuerda tanto que el pueblo luchó junto a él. Por eso dice, amor, con amor se paga. Y miren, ya son tiempos en los que los que se dedican a la politiquería, los que nunca han apoyado al pueblo, no saben ni entienden al pueblo de México, los que siempre están en contra de la transformación, ya empezaron otra vez. Ya les platiqué cómo Televisa durante años desapareció de las pantallas Andrés Manuel López Obrador. Él recorría el país incansable, no lo mencionaban para nada. Y miren, yo no sé por qué será. Algunos me dicen, es que te temen. Pues yo no sé a qué me van a temer. Pero conmigo ya están haciendo lo mismo. A mí no me sacan en las pantallas de Televisa, ni en los noticieros, ni en las entrevistas, en nada. Cuando era yo secretario de Gobernación y me tocó cubrir al presidente porque se había enfermado de COVID, lo mismo. En la noche prendía por morbo, no por otra cosa, la televisión y decían, el gobierno de México informó, pero no decían quién había informado ni quién había representado al presidente. La verdad, y se los digo con toda sinceridad, a mí Televisa me vale un reverendo cacahuate. A mí no me importa, no me interesa Televisa. A mí lo que me importa es estar con ustedes y entrevistarme con ustedes. Con ustedes sí, con aquellos nada. Miren, ya me mandaron a un emisario que el otro día fue a verme a Poza Rica y me dijo, oiga, oye hermano, vengo de emisario. Y le digo, ¿emisario de quién? Si yo no le debo ni a los bancos, ni a Coppel, ni a Electra. Y me dice, no, dice, emisario de los señores de Televisa, de los dueños de Televisa. Y le digo, ay, ¿y esos qué quieren? Y me dice, que cuando vas a sus oficinas, que te invitan un cafecito y que ya con eso se soluciona todo y ya vas a volver a aparecer en la pantalla del canal de las estrellas. Y le digo, no, primo hermano, si yo soy alérgico al café, pero el café de Televisa con ustedes
todo el café de Veracruz, de Oaxaca y de Chiapas, que es el mejor café del mundo además. Y le digo, pero además, diles una cosa, que no voy a ir nunca a las oficinas de Televisa ni a tomarme un café. Porque además, el día que yo me siento en esas oficinas, capaz si me roban hasta el santo niño de Atocha que siempre traigo aquí en la bolsa. Pero miren, todo, y se los digo con toda franqueza, es una estrategia malvada, una estrategia perversa de los conservadores. La historia de este país ha sido, a lo mejor, una permanente batalla entre los conservadores y los que quieren a México. Los que anteponemos la libertad de todos, los que intentamos construir un México más justo, más igualitario, con menos marginación. Pero esa es la historia de este país. Y hoy yo les quiero platicar. Era el año de 1845, porque hoy se vive una embestida de los conservadores. Y ahora les voy a decir quiénes. Pero primero vamos a hablar de historia. Porque como dice el presidente y dice bien, el que no conoce su historia no sabe para dónde va. Y nosotros somos un pueblo que conoce su historia porque la hemos construido este México que hoy tenemos. Este México no lo construyó ni Televisa, ni los conservadores, ni los partidos políticos de la derecha, ni los malos gobiernos que antecedieron. Lo construyeron ustedes. Y miren, en 1845, cuando se daba la batalla entre los conservadores y los liberales, surgió un mexicano de esos que forman parte de lo mejor de nuestra historia. Ignacio Ramírez, el nigromante. Y hay una historia bellísima para que vean contra quiénes estamos combatiendo. Él acababa de terminar la universidad y lo invitaron a trabajar como maestro en un instituto en Toluca. Era el Instituto Cultural de Toluca. ¿Y saben qué hizo Ignacio Ramírez? Durante meses, el nigromante, durante meses iba al mercado, a las tiendas en Toluca y les pedía a los tenderos que le regalaran el sobrante de papel estraza. ¿Ustedes conocen qué es el papel estraza? Bueno. Y entonces, cuando había juntado una cantidad considerable, fue a una casa de empeño, en el Callejón de los Gallos, ahí en Toluca. Llevaba lo único material que en vida su padre le había heredado, un reloj de oro que dicen había pertenecido a Miguel Hidalgo y Costilla. Y ahí fue a vender en esa casa de empeño su patrimonio familiar. ¿Y saben qué hizo con ese dinero? Compró una pequeña imprenta. Y con esa pequeña imprenta se la llevó a su casa y empezó a trabajar los pedazos de papel estraza. E imprimió un libro que le llamó el libro rudimental y progresivo. Y empezó a repartirlo en las escuelas. Ahí está, no nada más el antecedente de la educación laica y gratuita, porque con el poco dinero que le había sobrado, se dedicó a becar a niños indígenas para que pudieran estudiar. Pero también es el antecedente
de libro de texto gratuito. Y entonces, en 1845, como hoy, tuvo que soportar la embestida de los conservadores. ¿Y saben qué hicieron los conservadores? Se juntaron y ordenaron a las autoridades locales que recogieran, que decomisaran todos esos libros y que los quemaran en la plaza pública. Entonces, ¿cómo ahora? Porque ahora ahí está la embestida de los conservadores, de la derecha, de la más inmoral de las derechas en este país. En aquella época decían los conservadores que había que decomisarlos y quemarlos porque los indios, así decían, no podían quitarse el velo de la ignorancia. Ahora andan diciendo que ese contenido de los libros de texto es comunismo y nada más sirve para pervertir a las niñas y los niños de México. Otra vez a base de mentiras, pero no pasarán. Y les digo una cosa, aquí traigo un libro de texto. Es posiblemente el libro de texto con los mejores contenidos que se hayan hecho en la historia de México. Pero estos, en su ignorancia, ni siquiera se atreven a hojearlos, ni siquiera se atreven a leerlos. Regreso con el nigromante para que vean cómo la historia es sabia. Pues resulta que después de que quemaron los libros, llegó Benito Juárez. ¿Y saben qué hizo Benito Juárez? Mandó a imprimir el libro de Ignacio Ramírez, el nigromante, y que se distribuyera, sobre todo en las comunidades indígenas, de manera gratuita. Y 100 años después, Lázaro Cárdenas, que fue un gran presidente, retomó ese libro y le llamó Manual del Niño Campesino y lo repartieron gratuitamente en todas las comunidades indígenas y campesinas rurales para que los niños de México tuvieran acceso a la educación, para que se fueran formando culturalmente. Ahora, ante la embestida en la cual están confabulados, miren, gobernadores, gobernadoras, la de Aguascalientes, por ejemplo, que desconoce que en su estado hay comunidades indígenas. La de Chihuahua, que es la más rancia representante del conservadurismo, de la politiquería y la deshonestidad en este país, aliada con los ministros conservadores. ¿Cuándo habíamos visto que un juez, un magistrado, un ministro conservador detuviera o intentara detener la distribución de los libros de texto gratuitos? Son unos insensibles. Ellos lo que quieren, así como decían en 1835, es que nuestros niños, nuestras niñas, los niños pobres sobre todo de este país, no tengan acceso a la educación. Los prefieren porque esa ha sido la historia de los conservadores, a un pueblo y a los niños, a las niñas sumidos en la ignorancia. Ahora bien, si ustedes me dan permiso, les voy a leer la introducción de los libros de texto gratuito. Y ustedes me dirán si no es el paisaje, es el pasaje poético más hermoso que un niño, que por primera vez a lo mejor
abre un libro, va a recordar toda su vida. Yo no olvido cuando entré a segundo año de primaria y ya estaban hablando ahí de la suave patria. Ahora les voy a leer el pasaje. Creo que hasta me voy a poner los lentes porque... Miren, aquí está el contenido de los libros de texto que la más rancia de las derechas, de los conservadores, quiere censurar y quemar. Escúchenlo bien. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Decía el poeta andaluz Federico García Lorca, asesinado por pensar diferente y por desear un mundo mejor para los suyos, para los humildes, para quienes aún conservan un alma pura, solidaria, que no discrimina a las personas por su color de piel, por su género, por sus preferencias sexuales o por no tener un peso en la bolsa. Era un soñador, un idealista. Creía que la cultura sería la llave para el cambio. Creía en los libros. ¿Tú aún crees en ellos? Estimado lector, en pocas partes del mundo los libros de texto son gratuitos y llegan a las manos de todas las niñas y los niños. En México se ha luchado porque todas y todos tengan acceso a la cultura. Ahora te toca a ti recibir el fruto de esta lucha. Vamos a seguir luchando para que los libros de texto gratuitos lleguen a todas y a todos los niños de México. Esto es el más fundamental de los derechos que los mexicanos construimos a lo largo de la historia. Educación para todos, pública, laica y gratuita. ¡Que vivan las niñas y los niños de México! ¡Que viva el pueblo de México! Porque ustedes son nobles, generosos. Que se vayan los conservadores, que se queden rumiando su coraje, porque les digo algo, no van a pasar, no pasarán y no regresarán. Vamos todos a seguir construyendo lo más hermoso de la cuarta transformación, de esa comunión entre el presidente y ustedes. Eso es la revolución de las conciencias. ¿Y saben qué? La revolución de las conciencias en este país ya no tiene el camino de regreso, no tiene reversa, es irreversible. Y todos los días, todos los mexicanos hacemos algo, aportamos algo para seguir fortaleciendo la revolución de las conciencias. ¿Y saben qué significa la revolución de las conciencias? Una maestra que yo estimo, respeto mucho, que anoche, incluso a propósito del libro de texto, le llamé porque quería consultarle algo. Ella es abogada, una gran abogada. No tuve suerte ya, no respondió mi llamada. Ya le voy a hablar al rato para que se sienta orgullosa de su alumno. Y ella me dijo, mira, Dan Augusto, revolución de las conciencias significa distinguir entre lo bueno y lo malo. Distinguir entre los buenos y los malos.
y que no se te olvide nunca que el bien siempre triunfa por encima del mal. Y aquí, en Cuautitlán, yo les tengo otra gran noticia. Se van a quedar con las ganas los conservadores, porque hoy somos muchos millones más de mexicanos que somos el pueblo bueno. Va a seguir la cuarta transformación de la vida pública nacional y lo vamos a volver a derrotar. No pasarán, no hay regreso para la revolución de las conciencias. ¡Que viva Cuautitlán! ¡Que viva el pueblo del Estado de México! ¡Que viva México! ¡Larga vida los libros de texto gratuitos! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, ¿y qué dice